Ya está con nosotros Leonardo Wexel Severo, él es periodista brasileño, columnista en el diario Hora do Povo de Brasil y especialista en política internacional. Y con él vamos a hablar un poco sobre esto del Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonardo? Un Mucho, abrazo a la distancia. un abrazo a la distancia, Yuri. Mucho gusto hablarle con usted y con los compañeros de Perú. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a hablar un poco al inicio del programa? Vimos un poco los videos, ¿no? Y también un video un poco tendencioso, porque dice que son en los partidos, en los países totalitarios, comunistas, ¿no? Es donde no hay libertad de prensa, pero nosotros en los países supuestamente democráticos que vivimos en una libertad de prensa, pues nos censuran los programas, ¿no? Nos prohíben poder ingresar a los grandes espacios radioeléctricos para que toda la población nos pueda ver. ¿Cuál es la experiencia? Tú eres un periodista que ha viajado por el mundo. ¿Cuál es la experiencia que tienes que nos puedes comentar sobre esto de la libertad de prensa a nivel mundial? Bueno, yo hablaría que no hay ni mismo una clase que dirija los grandes medios de comunicación. Es una casta, ¿no? Son media docena de familias que ditan o invisibilizam, deformam, criam sua própria realidade para imponer sua verdade, não? Então, vamos algumas comparações. Temos em la pandemia 5.000 muertos em China, 1 millón de muertos em Estados Unidos. Em China, donde los grandes medios occidentales dicen que no hay libertad de prensa, hay información de la gente, hay organización de la gente, hay conciencia de la gente y hay una visión de que las vacunas son importantes y que un trabajo colectivo es esencial para combatir a la epidemia. Y así se ha logrado tener solamente 5.000 muertos. Ya en Estados Unidos, donde se invirtió este año un récord militar, donde el propio Papa Francisco ha denunciado hoy que la guerra en Ucrania ha empezado con la OTAN ladrando en las puertas de Rusia, no se habla nada. Yo he procurado incluso esa declaración, esta denuncia del Papa Francisco, un poco antes de que empezáramos el programa, y no he encontrado en los 50 principales periódicos de lengua española la declaración del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque hace una denuncia pública de la postura de Estados Unidos. La estudiosa argentina Estela Caloni ha hablado que 98% de todo lo que se produce del punto de vista de la información en América Latina es propuesto, es concebido, es algo que viene desde Washington. O sea, la información es una política de Estado norteamericano, estadounidense, para deformar lo que soñamos, para nos conducir a donde no deseamos ir. Por eso hablan en contra de la soberanía nacional, por eso hablan contra los derechos de los trabajadores. Yo he procurado, un poco antes de cuando empezáramos el programa, los 5 principales periódicos de Perú, Yuri, solo hablaban de lo mismo,
en relación a que el Congreso interpelará a ministros, de que hay dudas en relación a la tesis del presidente y de la primera y de su La primera dama. compañera, y en relación a la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente plurinacional para cambiar el fujimorismo, para garantizar derechos, para garantizar el patrimonio público, para hacer con que vuelva los derechos a la gente. De eso se invisibiliza. O sea, en el Día de la Libertad de Prensa podremos hablar de todo en América Latina, solamente que hay libertad de prensa. Lo que hay es la libertad de media docena de patrones que impulsan su verdad para que la gente consuma de una forma sin criticismos, sin un análisis más pormenorizado. Claro, en ese sentido, bueno, lo que señalas cuadra mucho con lo que dijo Rafael Correa, ¿no? Que a las finales, desde que se inventó la imprenta, ¿no? La verdad es la que dice el dueño de la imprenta, ¿no? Por supuesto, mira, vamos a hablar sobre el conflicto militar de Rusia y Ucrania. No se habla, por ejemplo, que en el 2 de mayo se hizo 8 años del masacre de Odessa, donde fueron muertas 42 personas, 200 heridas en la sede de los sindicatos. 42 personas fueron quemadas vivas por los fascistas en el golpe, ¿no? No se habla de eso. No se habla que hace poco tiempo se conmemora los 61 años de Playa Girón, cuando los cubanos consiguieron echar afuera la invasión de los mercenarios estadounidenses. No se habla. O sea, la prensa trabaja justamente para imponer su propia verdad. Como dices, la verdad del dueño de la prensa, ¿no? Y eso es aún más importante de reflejarnos ahora, cuando tenemos dos grandes elecciones este año en América Latina. Una en Colombia, con Gustavo Petro, ¿no? Y que está en el liderazgo de las encuestas, fuerte liderazgo, y ahora tuvo por 2 días poner un freno en la campaña electoral, en su agenda, porque tenía denuncias concretas, informaciones concretas de que iba a ser asesinado por el grupo La Cordillera, ¿no? Cuando iba a visitar el eje cafetero. Pero, ¿dónde está eso en los medios de Perú? ¿Dónde está eso en los propios medios de Colombia? Se intenta poner por debajo de la piedra, por debajo de la piel, se pretende ocultar cosas tan obvias, porque son cosas que ponen en jaque, ponen en una situación muy delicada a los dueños de la prensa. Claro. Y habla en favor de la integración latinoamericana. Petro está hablando en función de la soberanía nacional, está denunciando la presencia de bases militares estadounidenses, está hablando sobre la cuestión de los falsos positivos, que fueron miles y miles de jóvenes que fueron asesinados, civiles inocentes que fueron asesinados, ponían ahí su ropaje, su camuflaje como si fueran guerrilleros para ascender
para que los militares pudieran Claro, ascender. lo que se conoce con ataque de falsa bandera. Está con nosotros también el periodista, ¿no? Un maestro Jaime Díaz Mayurí, quien está con nosotros ya también conectado. Jaimito, muy buenas noches y bienvenido a este programa por el Día Internacional de la Prensa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Prende tu audio, Jaime. No te puedo escuchar. Tu micro, actívalo. Tu micro, tu micro. ¿Aló? Tu micro. No te escucho. Tu micro. No te puedo. No se te escucha, hermano. A ver, creo que tienes. A ver, prende tu audio. Ya, ¿qué Ay, tal? ¿Ahora me ahora sí te escuchas? escucho. Ahora sí, Ya. buenas noches, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Bien, escuchándote atentamente, el tema de la libertad de expresión. Y como puedes haberte dado cuenta, en nuestro país no existe libertad de expresión, sino libertad de empresa. Ahí es donde podemos encontrar esta variopinta de información que existe y la aglutinación y la concentración de medios por parte de un medio nacional poderoso que maneja toda la información en el país. Y el resto de lo más, ¿no? Existen muchos medios ahora alternativos y que luchan por tener una cobertura y que la gente se interese también en escuchar a estas emisoras, ¿no? Hay canales de YouTube, hay radios, hay páginas, ¿no? Y en donde por las redes, si se puede decir, existe la libertad de... Lo que no existe indudablemente la la prensa se ha dedicado desde el año pasado, el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? Se han encargado de poderlo neutralizar, desprestigiar y hablar una serie de cosas, supuestas investigaciones. Ya estos medios son jueces, fiscales, ya te sentenciaron. Y entonces, ¿de qué libertad de expresión podemos hablar acá en el país? No existe una libertad de expresión. Vuelvo a decir, hay una libertad de empresa y que esta empresa o las empresas poderosas pueden hacer opinar, cambiar de opinión a la gente, pero también hay un tema bastante interesante. El otro día hemos estado haciendo casi como una especie de una encuesta, saber, por ejemplo, si el comercio llega al Brain o si llega a Puno, No, que son las ciudades más alejadas de nuestro país, en ¿no? realidad el tiraje del comercio es Y sumamente reducido, ¿no? Salvo a través de sus operadores que son, pues, ¿no? Perú 21, ¿no? Y el diario el Trome, el Trome, diario Correo. es la concentración de medios, pues, Yuri, ¿no? Es la concentración de medios que hace algunos años, hablo más o menos del 2017, el Grupo Comercio compró, pues, al Grupo de Pensa. Y entonces hubo una controversia con el Grupo La República, porque el Grupo La República supuestamente había sido el primer comprador. Pero igualito, íbamos a caer en la concentración de medios también. O sea que no solamente si hubiese sido el Comercio, hubiese sido la República, hubiese sido otro periódico, igualito iba a tener una concentración de medios. La idea que aquí en el país puede haber pluralidad de opiniones, pero si tú le pones un dueño a cada medio,
no que sea un dueño de 5 o 6 medios, ¿no? En el comercio estamos hablando de comercio, el Trome, Ojo, Correo, Perú 21, Canal N, América Televisión. Estamos hablando más de Viendo 7 gestión medios de también. comunicación. Gestión, me queda corto, 8. ¿Ah? Y ahí le sigue el resto. República tiene 4 medios de comunicación. O sea, en dos poderosos empresarios hay 12 medios de comunicación en el país. El resto son, ¿qué te puedo decir? Luchas de algunas personas que quieren invertir y ser poderosos con un medio de comunicación, invierten en un medio de comunicación y ese medio de comunicación dura un mes o un año, 2 años, no sabemos cómo resistirán, porque no tienen ventas, no tienen publicidad. Entonces, hablar en este Día Internacional, y lo escuchaba a vuestro invitado, Yuri, efectivamente, pues esto viene pues ya con una consigna y viene desde el norte, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos como el norte durante todos estos años se ha dedicado a crear grupos de periodistas, entre comillas, con premios Pulitzer, como periodistas de Sin Fronteras, y así por el estilo. Ha ido creando grupos de periodistas a su antojo y a su modo de ser, ¿no? Aquí teníamos, como en el caso de Odebrecht, teníamos un grupo de periodistas castos y muy opinólogos que trabajaban con Odebrecht, con la corrupción, y a ellos no les pasó nada. No, pero y ellos dicen, pero bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver con la corrupción, dábamos nuestros servicios, ¿no? Nada más, hacíamos Claro, consultorías, ¿no? Pero ajá. bueno. Entonces, No, esto, imagínate entonces cuando hablamos sobre la industria de armas, bueno, la industria otra, bélica. es otra, ¿no? Es otra, indudablemente, ¿no? ¿Quién propicia la guerra o abastece a Ucrania? Ya lo sabemos Sí. quiénes son, ya lo sabemos, son No, los mira, traficantes de armas, ¿no? ahora yo estaba antes del programa, he estudiado que el orçamento, el presupuesto de Ucrania, de, del ejército de Ucrania, consume 3% del PIB, El Claro, PBI. consumió en 2020 y fue de 6.000 millones de dólares. 6.000. cien Y mil millones. ahora, 6.000 millones, sí. Ahora, hace 2 semanas, el gobierno de Estados Unidos abasteció a Ucrania con más 33.000 millones de dólares. O sea, endeudado por Ucrania. Casi 6 veces más. O sea, tiene un interés directo en la continuidad de la guerra, ¿no? Por Claro. eso, Obviamente ellos, las empresas de armamento dependen de la guerra, ¿no? Dependen de la muerte y de la destrucción de los países. Bien, bueno, mis queridos hermanos, lastimosamente el tiempo en televisión es tirano. Palabras finales, mi querido Jaimito. Agradecerte, Yuri, interesante esta ponencia que has hecho. Yo creo que deberías invitarnos más. Discúlpame, no quiero quitarte tiempo también en tu programa, pero creo que es necesario que el país y el mundo se entere que aquí en el Perú las cosas lo que están ocurriendo con el tema de la desinformación constante. Hoy día he estado viendo un programa de televisión que no quiero decir qué canal, pero es de un señor que tiene gustos medio raros, pero se ha dedicado 1 hora de su programa a desprestigiar, a buscarle 5 patas al gato de la tesis del señor presidente de la República, como haciéndolo culpable a él y a su esposa de que haya habido algunas irregularidades. Por ejemplo, ¿no? El programa anterior de una señora iba por el mismo rumbo, ¿no? O sea,
Tenemos indudablemente todo este tipo de cosas, pero agradecerte, Yuri, por esta oportunidad y como siempre a tus órdenes. Un saludo grato pues a nuestro gran amigo que ha estado participando con nosotros aquí, Yuri. Gracias, Jaimito. Leonardo, palabras finales de Bueno, tu... agradecerte, Jaimito, Yuri, por la compañía de siempre. Quiero decirte que vamos a estar acompañando las elecciones directamente de Colombia. Vamos a estar en Colombia 15 días, justamente como observadores internacionales para intentar impedir el fraude y poner la justicia y la verdad en la mesa, ¿no? Porque sabemos de los intereses estadounidenses y los intentos de su prensa, como dice el profesor Jaimito, que esa gente de los premios Pulitzer, esos laureados que tienen mucha fama y que siempre están ahí para venderse por un puñado, un poco de dólares, ¿no? Y intentar falsear la verdad. Más una vez, parabenizarte, Yuri, por esa importante iniciativa. Muchas gracias. Bueno, estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Estuvieron con nosotros Leonardo Wexel Severo, él es periodista brasileño, ¿no? Columnista en Hora do Povo de Brasil y especialista en política internacional. Y también Jaime Díaz Mayuri, periodista,